Bienvenidos a todos a este nuevo seminario de semiología médica. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy hablaremos sobre soplos y valvulopatías. Comenzaremos por los soplos. Estos son vibraciones generalizadas por el flujo sanguíneo turbulento producto de un brusco aumento de la velocidad. Este aumento, al alcanzar un punto crítico, transforma el avance normal de la columna sanguínea representado por un flujo laminar a otro turbulento. A esto se debe agregar las vibraciones generadas sobre la pared y otras estructuras sólidas por las turbulencias del chorro hemático y su velocidad. Dependiendo de qué momento del ciclo cardíaco se produzcan los soplos, se pueden dividir en diastólicos o sistólicos, y se lo denomina según en qué momento de la fase se encuentran. Por lo tanto, tendremos soplos holosistólicos u holodiastólicos cuando ocupan toda la sístole o la diástole, protosistólicos o protodiastólicos cuando se encuentran en el inicio de la sístole o de la diástole, mesosistólicos o mesodiastólicos cuando se ubican en el medio de la fase sistólica o diastólica, y por último los telesistólicos o telediastólicos cuando se encuentran al final de la sístole o de la diástole. También deberemos clasificar a los soplos según su intensidad, y para ello utilizaremos la escala de Levine y Harvey. En esta clasificación se los ordena los soplos de forma creciente del 1 al 6, siendo un soplo 1 en 6 un soplo de existencia dudosa, un soplo 2 en 6 un soplo de escasa magnitud pero indudable, 3 en 6 un soplo intenso pero que no genera frémito, un soplo 4 en 6 es un soplo intenso con frémito, el 5 en 6 es un máximo soplo ocultable con estetoscopio, y un soplo 6 en 6 es aquel que se escucha sin uso de estetoscopio. Los soplos pueden originarse por un aumento de la velocidad circulatoria por los orificios valvulares y cavidades normales. También por el pasaje de sangre a través de las válvulas estrechas o cavidades o vasodilatados. También puede producirse cuando hay una inversión en la dirección del flujo sanguíneo que regurgita a través de las válvulas insuficientes. O también cuando hay una derivación parcial de la corriente sanguínea a través de orificios o comunicaciones anómalas entre las aurículas, ventrículos o grandes vasos. Los soplos eyectivos se producen cuando la sangre pasa por una superficie estrecha, en el sentido de la circulación. Estos son los soplos de las estenosis, y a la auscultación suelen ser rudos con un sonido similar al exhalar con la boca entreabierta y los labios semicerrados. Los soplos regurgitativos se originan por el reflujo de la sangre en sentido contrario a la circulación. A la auscultación suelen ser más apagados, con un sonido similar a aspirar con la boca entreabierta y los labios semicerrados. Los soplos de llenado se originan en las válvulas auriculoventriculares, comenzando solo después del segundo ruido. A la auscultación son mesodiastólicos, graves, retumbantes en decrescendo. A modo de resumen, tenemos este cuadro de la clasificación, en donde, como ya dijimos, los soplos pueden dividirse en sistólicos o diastólicos. Dentro de los soplos sistólicos tendremos los eyectivos y los regurgitantes, y dentro de los diastólicos, los regurgitantes y los soplos de llenado. Para la identificación del soplo si corresponde a una cavidad derecha o izquierda, podremos utilizar la maniobra de Rivero-Carballo, en la cual se ausculta al paciente mientras éste hace una inspiración profunda. Durante la inspiración mejora el retorno venoso al corazón derecho, lo cual magnifica los ruidos del corazón derecho provenientes de las válvulas pulmonares y tricuspidias. Por lo tanto, tendremos los soplos con la maniobra de Rivero-Carballo positiva, que son los soplos del ventrículo derecho. Como ya dijimos, estos van a ser sistólicos eyectivos en el caso de la estenosis pulmonar o la comunicación interauricular, o sistólicos regurgitantes en el caso de la insuficiencia tricuspidia. También tendremos los diastólicos de llenados, como por ejemplo en la estenosis tricuspidia, o los diastólicos regurgitantes, como en el caso de la insuficiencia pulmonar. En cambio, los soplos que sean Rivero-Carballo negativo corresponderán a los soplos del ventrículo izquierdo, pudiendo ser sistólicos eyectivos, como por ejemplo en la estenosis aórtica, o sistólicos regurgitantes, como en la insuficiencia mitral o la comunicación interventricular.
También podrán ser diastólicos de llenado, como en la insuficiencia mitral, o diastólicos regurgitantes, como en la insuficiencia aórtica. En el examen físico de los soplos, la ocultación en el decúbito lateral izquierdo facilita la percepción de los soplos diastólicos mitrales al acentuar su intensidad. A su vez, los cambios de posición también pueden dar beneficios. Por ejemplo, la posición de pie o sentado con el paciente ligeramente inclinado hacia adelante favorece la ocultación de los soplos de la insuficiencia aórtica, especialmente si se elevan los brazos. El ejercicio, al aumentar la velocidad circulatoria, acentúa la intensidad de los soplos, como por ejemplo el de la estenosis mitral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después del ejercicio pueden aparecer soplos sistólicos inocentes en jóvenes sanos. Y a modo de resumen de los factores a analizar de un soplo, tenemos que tener en cuenta la intensidad del soplo, el área de mejor ocultación, si irradia y hacia dónde, si es eyectivo o regurgitativo, si hay alguna diferencia en el sonido del soplo, el tiempo del ciclo cardíaco en que se producen, es decir, si es sistólico o diastólico, la configuración del soplo y la modificación del soplo según distintas maniobras. El examen clínico de los distintos soplos y sus características serán fundamentales para el diagnóstico clínico de las valvulopatías. A modo de resumen, recordemos que las válvulas cardíacas son estructuras que, en condiciones normales, controlan mediante su apertura y su cierre que el flujo de la sangre sea unidireccional y suficiente como para abastecer las necesidades del organismo. En un corazón normal y sano encontraremos 4 válvulas: la válvula mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo; la válvula tricúspide, que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho; la válvula pulmonar, que comunica el ventrículo derecho con la circulación pulmonar; y la válvula aórtica, que comunica el ventrículo izquierdo con la circulación general. A grandes rasgos, podremos decir que las valvulopatías son enfermedades que impiden la apertura o el cierre correcto de una o varias válvulas del corazón. A las valvulopatías la clasificaremos según la válvula que esté afectada y según si es una estenosis cuando no hay una correcta apertura o una insuficiencia cuando no hay un correcto cierre. Las enfermedades adquiridas de las válvulas cardíacas, cualquiera sea su etiología, o las congénitas consecutivas a perturbaciones en embriogénesis, dan lugar, en última instancia, a 2 grandes tipos de alteraciones anatomofuncionales: la estrechez y la insuficiencia valvular, que en algunos pacientes se pueden presentar asociadas. El diagnóstico de estenosis valvular implica el reconocimiento de un obstáculo definitivo al pasaje de la sangre en el sentido normal de la corriente, como consecuencia de una disminución del calibre del orificio valvular. El grado de perturbación hemodinámica está en directa correlación con la magnitud de la estenosis orificial. Cuando la estrechez está localizada en la válvula mitral o tricuspidia, el o los soplos que denotan la dificultad en el pasaje de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos se ocultan durante la diástole. En cambio, cuando la estrechez está localizada en las sigmoidias aórticas o pulmonares, el soplo que denota la dificultad en el pasaje de la sangre desde los ventrículos hacia la arteria aorta o pulmonar se oculta durante la sístole. En cambio, el diagnóstico de una insuficiencia valvular implica el reconocimiento de la existencia de un reflujo de sangre en sentido opuesto al normal de la corriente, como consecuencia de una imperfecta coaptación de las válvulas en un momento del ciclo cardíaco en el que fisiológicamente corresponde que estén cerradas. También, en este caso, el grado de perturbación hemodinámica que la circulación contracorriente origina guarda relación directa con la magnitud de la incompetencia orificial. Por lo tanto, cuando la insuficiencia está localizada en la válvula mitral o tricúspide, el soplo que exterioriza el reflujo de sangre desde los ventrículos hacia la aurícula se oculta durante la sístole. En cambio, cuando la insuficiencia está localizada en las válvulas sigmoideas de la aorta o de la pulmonar, el soplo que exterioriza el reflujo desde la sangre desde uno de estos grandes vasos hacia el ventrículo se oculta durante la diástole. Por último,
diremos que las 4 válvulas del corazón pueden verse afectadas, aunque la valvulopatía más importante por la repercusión clínica que genera son las que afectan la válvula aórtica y la válvula mitral. Comenzaremos hablando de la estenosis aórtica, que como dijimos anteriormente, se produce cuando no hay una correcta apertura de la válvula aórtica. Como ya dijimos anteriormente, en la estenosis aórtica se afecta a la apertura de la válvula aórtica provocando su obstrucción. Esto dificulta el flujo de salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. La obstrucción puede producirse a nivel valvular, subvalvular o supravalvular. La alteración a nivel valvular es la forma más común y puede ser congénita por una válvula bicúspide o monocúspide, en cuyo caso los síntomas se manifiestan principalmente durante la infancia o adolescencia, o puede ser adquirida, secundaria a fiebre reumática, que representa aproximadamente el 25% de los casos, o degenerativa por una calcificación valvular y representa aproximadamente el 50% de las estenosis aórticas en mayores de 70 años. Las supravalvulares son muy poco frecuentes, en cambio las subvalvulares representan aproximadamente el 9% de los casos. Aparecen durante la infancia o en la vida adulta y pueden asociarse con una insuficiencia mitral y o una insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica, las manifestaciones clínicas suelen ser tardías. Es muy frecuente que la mayoría de los pacientes sean asintomáticos durante muchos años y sin riesgo de muerte. Cuando la estenosis aórtica comienza a dar manifestaciones clínicas, suele presentarse en un primer momento con Angor, que da una sobrevida de 5 años. El 50% de estos pacientes presentarán una enfermedad coronaria asociada, mientras que el restante 50% generará una angina sin enfermedad coronaria por una isquemia microvascular. El síncope es otra forma de presentación, que puede estar acompañado por trastornos visuales, mareos o pérdida fugaz de la conciencia. También puede haber taquiarritmias transitorias, fibrilaciones o taquicardias ventriculares no sostenidas, bradicardia sinusal extrema y por último disnea, que puede evolucionar a un edema agudo de pulmón. A la inspección de un paciente con estenosis aórtica encontraremos un pulso carotídeo con ascenso lento y amplitud disminuida, llamado parvus tardus. Con respecto al pulso venoso, encontraremos una onda A prominente. A la palpación, un choque de punta no desplazado, pero fuerte y con doble impulso. El pulso periférico, como ya dijimos, será parvus tardus. Tendremos una TA diferencial baja y un frémito sistólico en área aórtica y cuello, siempre y cuando el soplo sea de gran intensidad. Ya en la ocultación, el primer ruido será normal, pudiéndose encontrar un clic eyectivo. El segundo ruido podrá tener un desdoble paradójico o podrá estar disminuido o abolido. Si nuestro paciente también posee una insuficiencia cardíaca congestiva, podremos encontrar un tercer ruido y un cuarto ruido que será constante en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El soplo de la estenosis aórtica será un soplo sistólico eyectivo de tipo romboidal crescendo-decrescendo. Se localizará principalmente en el foco aórtico y en el foco aórtico accesorio. No se modificará con inspiración, irradiará a cuello y al área mitral. Hay que tener en consideración los indicadores de severidad. Estos nos darán la pauta de la complicación y el aumento de la mortalidad que puede tener nuestros pacientes. Y son, si el soplo se extiende más al segundo ruido, es decir, si es telesistólico, si hay una palpación simultánea del ápex y de la arteria carótida con retraso de esta última, y si el segundo ruido está disminuido o abolido.
Continuaremos con la insuficiencia aórtica, que se produce cuando la válvula aórtica es incompetente. Esta puede deberse a una alteración intrínseca del aparato valvular, puede ser secundaria a una enfermedad de la raíz aórtica que compromete el cierre de las sigmoides aórticas, o bien puede deberse a ambas causas. Con respecto a su etiología, lo más frecuente es que sea por una presentación crónica, es decir, que se vaya progresivamente dañando la válvula. Otra causa es que sea secundaria a fiebre reumática, que es una causa muy frecuente, y en este caso, el tejido fibroso invade y retrae las cúpulas valvulares, causando la insuficiencia valvular. A su vez, suele asociarse con compromiso de la válvula mitral. Dentro de las etiologías congénitas, encontraremos la válvula bicúspide, con una valva anterior grande y redundante, que prolapsa durante la diástole hacia el ventrículo izquierdo. En las formas agudas, se produce una perforación o laceración de una válvula con una instalación rápida, como ocurre frecuentemente en las endocarditis infecciosas o en los traumatismos cerrados de tórax. En la inspección de la insuficiencia aórtica, tendremos varios signos que podremos llegar a encontrar dependiendo de la gravedad del paciente. Por ejemplo, el signo salutatorio de Muset, que son movimientos oscilantes de la cabeza, sincrónicos con el pulso. El signo de Klinke, que lo encontraremos al presionar el lecho unguial, y ahí veremos movimientos pulsátiles del pulso capilar. El signo de Müller, que veremos movimientos pulsátiles de la úvula al observar la fauce de nuestro paciente. El signo de Becker-Clement, que son movimientos pulsátiles de los vasos retinianos. El signo de Traube, que en realidad es un signo auscultatorio, ya que ausculto un sonido doble al presionar sobre la arteria femoral comprimida distalmente. El signo de Main, que es un descenso de 15 o más milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica al elevar el miembro superior. El signo de Hill, que es la diferencia de 60 o más milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica comparando los miembros superiores con los miembros inferiores. El signo de Rosenbach, que son movimientos pulsátiles del hígado. Y el signo de Durocies, que es un soplo aórtico que suena como un pistolazo sobre la arteria femoral cuando ésta se comprime con el estetoscopio. La presencia de estos signos nos indican que la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado y por lo tanto ya genera repercusiones sistémicas. En la palpación de un paciente con insuficiencia aórtica, el choque de la punta se encontrará desplazado, será amplio e hiperdinámico y se denominará en cúpula de Barr. A la palpación del pulso nos encontraremos con el pulso de Corrigan, que es un pulso de tipo Magnus-Zeller, es decir, amplio y de ascenso rápido, que suele percibirse como un golpe abrupto que desaparece con rapidez. También es llamado pulso en martillo de agua. Aquí también podremos realizar la maniobra de martillo de agua, que se percibe el pulso en martillo de agua al rodear con la mano el antebrazo del paciente mientras mantiene el miembro superior elevado. Como ya lo nombramos anteriormente, tendremos también el signo de Hill, que es la diferencia de 60 o más milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica en comparación entre los miembros superiores e inferiores, y es un signo de una insuficiencia aórtica severa. Si a su vez encontramos una tensión arterial diferencial menor de 70 milímetros de mercurio, también estaremos en presencia de un signo de insuficiencia aórtica severa. A la palpación hepática tendremos el signo de Rosenbach, que si es severo, también podremos observarlo a la inspección. Recordemos que el signo de Rosenbach son los movimientos pulsátiles hepáticos. Y a la palpación esplénica, es decir, cuando palpamos el vaso, podremos llegar a encontrar al signo de Gerard, que es el movimiento pulsátil del vaso. A la ocultación de la insuficiencia aórtica, tendremos que tener en consideración que podrán aparecer varios tipos de soplos. El soplo propio de la insuficiencia aórtica, también llamado soplo de Balthasar-Foster, es un soplo diastólico regurgitativo, que posee una alta tonalidad y un sonido de tipo aspirativo,
El soplo de Austin Flint, que es un soplo que corresponde a la insuficiencia mitral, es el jet regurgitante que se produce en la insuficiencia aórtica cuando cierra precozmente la valva anterior de la válvula mitral. Es un soplo sistólico, musical, de baja frecuencia. También puede existir un soplo sistólico de hiperflujo, que se da por un pasaje excesivo de sangre a través de las válvulas. En este caso, se ausculta en el foco aórtico, es de expulsión y puede ser intenso y acompañarse de frémito. En ocasiones, se confunde con el soplo de la estenosis aórtica. Como nombramos anteriormente, también encontraremos el signo de Durocies, que es el soplo aórtico que suena como un pistolazo sobre la arteria femoral cuando ésta se comprime con el estetoscopio. Y el signo de Traube, que es el sonido doble que se oculta sobre la arteria femoral al comprimirla de forma distal. En el trípode de Hegel tendremos los marcadores de severidad, que es un soplo sistólico en el foco aórtico, acompañado de un choque de punta en cúpula de Barr y un pulso Magnus Zeller. Como dijimos anteriormente, el soplo de la insuficiencia aórtica es un soplo diastólico regurgitativo, en decrescendo, que comienza luego del segundo ruido, alcanzando en casos severos el primer ruido del ciclo siguiente. Se oculta mejor en la posición de Azulay, es decir, el paciente sentado, inclinado hacia adelante y con los brazos levantados, en el área aórtica y en el área aórtica accesoria o de ERB. No irradia y no se modifica con expiración. El soplo de Austin Flint es un soplo telediastólico de baja frecuencia que se oculta principalmente en foco mitral. Se estima que es producto de la estenosis mitral funcional que provoca la insuficiencia aórtica severa e indica que la enfermedad es crónica y grave. Entonces, como dijimos, en la insuficiencia aórtica a nivel auscultatorio conviene colocar al paciente en la posición de Azulay. Aquí auscultaremos el primer ruido que puede estar normal o disminuido. Puede haber un clic eyectivo previo al segundo ruido. El segundo ruido puede estar ausente o disminuido, o puede ser único o con un desdoblamiento paradójico. En caso de severidad o de comorbilidad con alguna otra patología, puede existir un R3 y un R4. Los indicadores de severidad de la insuficiencia aórtica serán el pulso biferens, que puede encontrarse a nivel carotidio o femoral, y es un pulso de doble impulso separado por un breve colapso. El primer ruido disminuido, el segundo ruido disminuido o ausente, un soplo holodiastólico, es decir, que ocupe toda la diástole, y el retumbo diastólico mitral o también llamado soplo de Austin Flint. La presencia de estos signos serán considerados signos de gravedad dentro de la insuficiencia aórtica. Continuaremos con la estenosis mitral, que se produce cuando la válvula mitral no abre de forma correcta, o se produce una fusión de las comisuras causando una apertura en domo. Dentro de la etiología de la estenosis mitral encontraremos principalmente la fiebre reumática,
seguida por la endocarditis infecciosa, la calcificación del anillo mitral, malformaciones congénitas, fibrosis, síndrome de carcinoide y artritis reumatoidea. Como veremos, el diagnóstico no solo deberemos basarnos en el examen semiológico cardiovascular, sino que también encontraremos alteraciones en múltiples estudios complementarios. Esto es debido a la gran clínica que provoca por una repercusión sistémica. Por ejemplo, a nivel radiológico, encontraremos signos de hipertensión pulmonar, una congestión pulmonar y un agrandamiento de la aurícula izquierda. Al tener agrandada la aurícula izquierda, encontraremos alteraciones en el electrocardiograma como una sobrecarga auricular o una fibrilación auricular, que estos podrán ser correlacionadas con un ecocardiograma. Clínicamente, decimos que la estenosis mitral es una enfermedad pinneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. La disnea es el síntoma más frecuente que se presenta y se debe a la congestión pulmonar que surge como consecuencia del aumento de la presión en el circuito pulmonar. Al existir una alteración pulmonar, puede existir ruptura de las venas bronquiales, que se dilatan o por un infarto pulmonar en los pacientes con una sobrecarga de la cavidad derecha. Al ocurrir esto, nuestro paciente presentará hemóptisis. Las palpitaciones se manifestarán como la expresión de taquiarritmias paroxísticas o permanentes, como ser la fibrilación o el aleteo auricular. Y al existir fibrilaciones o taquiarritmias, pueden existir fenómenos embólicos, que es una de las complicaciones más temidas dentro de la estenosis mitral. En la inspección de nuestro paciente con estenosis mitral, podremos encontrar las chapetas malares o el signo de la bandera francesa, que no es más que la fascia mitral, que son los malares rojos con una palidez y cianosis por debajo de la rubicundez. El pulso periférico podrá ser normal, aunque también podrá ser arrítmico, es decir, desigual e irregular en el caso que nuestro paciente presente una fibrilación auricular. A nivel del pulso venoso, encontraremos ondas A y B muy prominentes. Y en estadios avanzados de la enfermedad, también podremos encontrar edemas periféricos, que se dan por la hipertensión pulmonar que se desarrolla como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. En la palpación, el choque de la punta podrá ser normal en los casos leves y moderados, aunque también podrá estar desviado hacia la axila en los casos severos en donde ocurre un agrandamiento del ventrículo derecho. También podremos encontrar el signo de Dressler positivo con un latido sagital presente por un aumento de la presión en la arteria pulmonar, en la cual se encuentra a niveles mayores de 70 milímetros de mercurio y por una dilatación del ventrículo derecho. Y si estamos en un paciente que ya posee un estadio avanzado de la enfermedad y tiene una hipertensión pulmonar, encontraremos la tríada de Chávez, que se ve el segundo ruido, se palpa el segundo ruido y hay matidez en el foco pulmonar. Ya en la auscultación, el primer ruido estará aumentado y retardado, inclusive con un desdoblamiento paradójico. En una fase avanzada de la enfermedad, el primer ruido irá disminuyendo su intensidad por la severa inmovilidad de la válvula mitral. Posterior al segundo ruido, podremos encontrar un chasquido de apertura. También podremos encontrar un rolido diastólico, que es un soplo de baja intensidad que se oculta mejor a nivel del ápex cardíaco inmediatamente posterior al chasquido. La posición de Pachón mejora su ocultación y su duración tiene una relación directa con la severidad de la estenosis mitral. El soplo de la estenosis mitral es un soplo diastólico de llenado, que se oculta mejor en el área mitral, irradia hacia la axila y se encuentra luego del segundo ruido, generalmente un poco alejado de este último. No se modifica con la inspiración y generalmente son mesodiastólicos, graves y retumbantes. Para sensibilizar la ocultación de este soplo, conviene colocar al paciente en un decúbito semilateral izquierdo y solicitarle al paciente que realice una expiración sostenida. En estadios avanzados de la estenosis mitral,
podremos encontrar el soplo de Graham-Still, que es un soplo por la hipertensión pulmonar secundaria a la estenosis mitral. Este soplo es diastólico y se oculta mejor en el foco pulmonar. Continuaremos con la insuficiencia mitral, que es la incompetencia valvular que se produce como consecuencia de una alteración anatómica y o funcional. Puede ser aislada o combinada de los elementos que constituyen el aparato valvular mitral y permiten el reflujo de la sangre descendiente desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Las causas por las cuales se produce esta valvulopatía son múltiples y variadas, y pueden depender tanto de alteraciones de la válvula como del aparato subvalvular o de la pared ventricular. El prolapso valvular es la causa más frecuente, seguido por una necrosis del músculo papilar, como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, o una secuela de fiebre reumática. También existen las causas congénitas. En la inspección de un paciente con insuficiencia mitral, encontraremos el latido pexiano que será intenso, amplio y se encuentra desplazado hacia afuera de la línea hemiclavicular y es de breve duración debido al acortamiento de la sístole ventricular. La regurgitación de la sangre hacia la aurícula izquierda puede producir un movimiento hacia adelante del corazón y producir una pulsación del borde paraesternal izquierdo llamado pseudo-Dressler. A la palpación del pulso arterial encontraremos un pulso de tipo Parvus-Zeller, es decir, de ascenso y descenso rápido debido a la breve eyección ventricular izquierda, que en la disfunción severa se reduce su amplitud. En estadios avanzados de la enfermedad, al interrogatorio, nuestro paciente puede referir una disnea paroxística nocturna o una ortopnea. A la auscultación, el soplo se da de regurgitación o lo sistólico y no separado por los ruidos cardíacos. Se ausculta mejor en el área mitral, se irradia axila y no se modifica con inspiración. El sonido será agudo en chorro de vapor con una intensidad uniforme. El primer ruido estará disminuido y el segundo ruido podrá ser de difícil auscultación por estar cubierto por el soplo. Dentro de los indicadores de seguridad encontraremos al pulso Parvus-Zeller, también al agrandamiento o dilatación ventricular con desplazamiento del choque de punta hacia abajo y hacia afuera. También la presencia del segundo ruido de doblado y amplio, que esto es debido a la segunda pausa de inicio precoz. Si hay un alto flujo sanguíneo, encontraremos a la auscultación un soplo áspero, con una frecuencia baja o mediana. La presencia de un tercer ruido nos indica una sobrecarga de volumen, y esto es por un alto flujo sanguíneo en el pasaje desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. También son signos de gravedad la presencia de signos de hipertensión pulmonar, como ser la disnea progresiva con el ejercicio, la fatigabilidad rápida, un malestar en el pecho, lipotimias, mareos generalmente asociados con esfuerzos, cianosis y edemas, entre otros. Por último, vale acotar que cuanto más severa sea la insuficiencia mitral, más severo será el soplo y más disminuido estará el primer ruido.
El prolapso de la válvula mitral es una de las causas de la insuficiencia mitral y consiste en la degeneración mixematosa de la válvula mitral con desplazamiento de una o ambas valvas hacia la cavidad de la aurícula izquierda, asociada o no a la insuficiencia mitral. La presentación clínica del prolapso de la válvula mitral es muy variada y la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. En casos moderados o severos, los pacientes pueden presentar fatiga, palpitaciones, dolor precordial o incluso síncope. Los hallazgos auscultatorios más importantes son un primer ruido reforzado y un clic sistólico separado del primer ruido, seguido frecuentemente, aunque no de forma invariable, por un soplo meso o telesistólico que puede enmascarar al segundo ruido. El soplo sistólico se debe a la regurgitación mitral, al choque del chorro regurgitante contra la pared auricular y posiblemente en su génesis también intervengan vibraciones de las cuerdas tendinosas y de las valvas. La duración de este soplo está en función del momento en que aparece el prolapso. Cuando el soplo se restringe a la porción final de la sístole, la insuficiencia mitral en general no es severa. Sin embargo, conforme la insuficiencia mitral se intensifica, el soplo es más temprano e incluso llega a ser holosistólico. Continuaremos con la estenosis tricuspidia, que es la dificultad para el pasaje de la sangre desde la aurícula al ventrículo derecho, causada por una reducción del orificio de la válvula tricúspide. La estenosis tricuspidia se origina por la retracción de los velos valvulares debido generalmente a una endocarditis verrugosa típica reumática o una mala implantación de los mismos por anomalías congénitas, como por ejemplo la enfermedad de Epstein. También puede asociarse a una secuela de una fiebre reumática, a un trauma o a un síndrome carcinoide. Son muy infrecuentes de hallar de forma aislada, ya que generalmente se encuentran asociadas a una estenosis mitral. Como consecuencia hemodinámica inmediata, se presenta un aumento de la presión intraauricular derecha, una sobrecarga y un agrandamiento de la misma, acompañada por una hipertensión venosa sistémica y una congestión de las vísceras tributarias, con edemas periféricos y ascitis. A nivel del pulso venoso, encontraremos una onda P gigante y puntiaguda. El soplo será de tipo eyectivo diastólico, que se auscultará mejor en el área tricuspidia, no irradia y sí se modificará con inspiración, es decir, será Rivero-Carballo positivo. Por último, veremos la insuficiencia tricuspidia, que es la regurgitación de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspidio. La causa más frecuente es la funcional y secundaria a una dilatación del ventrículo derecho, que puede ser causado por una valvulopatía izquierda, por un cor pulmonare, por hipertensión pulmonar primaria, entre otras. Otras causas que pueden generar insuficiencia tricuspidia son la fiebre reumática y las endocarditis infecciosas. El paciente puede presentarse con signos de congestión venosa generalizada, es decir, cianosis periférica, edema y ascitis. También puede coexistir con una fibrilación auricular y una silueta cardíaca aumentada. El soplo será regurgitativo holosistólico, que se inicia después del primer ruido y alcanza el segundo ruido. Es agudo y se ausculta mejor en el área tricuspidia, no irradia y no suele acompañarse de frémito.